La historia comienza dentro del universo del juego, en las profundidades del bosque Waldbury. El guerrero respiraba con dificultad, sintiendo la sangre resbalar por su rostro. El cansancio era evidente, pero se negaba a caer. Cercado por todos lados, percibió la gravedad de la situación. Incluso con tantos enemigos ya derrotados en el suelo, el ejército restante parecía interminable, haciéndole maldecir ante la desventaja. Desde lo alto, sus observadores mantenían una expresión de desprecio y arrogancia, asistiendo al cerco como si fuera mero entretenimiento. La orden de ejecución fue dada fríamente. Sin dudarlo, un atacante avanzó, bajando un hacha gigantesca con la intención de aplastarlo. Sin embargo, el joven no se intimidó. Se burló del intento de ellos, cuestionando si la ventaja numérica haría alguna diferencia real contra él. Su mirada cambió, volviéndose enfocada y letal. Había una determinación fría en sus ojos mientras calculaba el próximo movimiento. Con una agilidad impresionante, esquivó el golpe mortal, moviéndose demasiado rápido para ser seguido por los ojos comunes. Los enemigos gritaron el nombre de Jae-hyun en pánico. Ignorando el peligro, el protagonista avanzó directamente contra la línea de frente blindada. Intentaron coordinar un ataque en grupo para sobrecargarlo, pero los ojos de Jae-hyun brillaron con una energía intensa, anticipando el golpe. Fue una masacre instantánea. Él giró en el aire, su espada cortando a través de las defensas enemigas antes incluso de que pudieran reaccionar. Con un movimiento fluido y preciso, aterrizó en el suelo mientras los cuerpos de sus oponentes se desplomaban a su alrededor. Una sonrisa salvaje y confiada surgió en el rostro de Hirkan. La batalla parecía solo alimentar su adrenalina. Ante aquel poder devastador, los soldados restantes temblaron de miedo, percibiendo demasiado tarde que la culpa de aquella destrucción era de ellos mismos. Jae-hyun caminó calmadamente en dirección al próximo oponente, el arma en puño, listo para continuar el enfrentamiento. Jae-hyun extendió la mano en dirección al hombre caído. El gesto, sin embargo, parecía cargar más amenaza que auxilio. El guerrero en el suelo temblaba, impotente ante aquella presencia aplastante. Reconoció a su verdugo, pero el miedo le impedía reaccionar. El muchacho, no obstante, desvió la mirada. Su atención se volvió hacia la figura de autoridad que aguardaba al fondo. Una sonrisa maníaca curvó sus labios. La situación parecía divertirle profundamente, revelando una intención oscura. Ignorando a los hombres derrotados, caminó calmadamente en dirección a la verdadera amenaza que observaba la escena. La mujer avanzó con sus guardias emanando desprecio. Para ella, aquella unión de opositores no pasaba de un esfuerzo patético. Con una mirada gélida, decretó la futilidad de aquellas acciones. En su mente, el resultado del conflicto ya estaba decidido. Jae-hyun, sin embargo, no retrocedió. Se acercó lo suficiente para desafiar la arrogancia de ella cara a cara, devolviendo la provocación. Sin perder tiempo, el joven activó el dispositivo en su muñeca. Una luz intensa señaló el inicio de su verdadera jugada. El equipo se materializó instantáneamente sobre su cuerpo. Ahora armado y protegido, asumió una postura de combate. La máscara ocultaba parte de su rostro, pero la confianza en su sonrisa era evidente. Estaba listo para la violencia. La mujer reaccionó con furia explosiva. La audacia de aquel desafío quebró su compostura fría, transformándola en pura rabia. El golpe vino rápido y brutal, perforando la armadura de Jae-hyun. Incluso empalado, mantuvo el tono de escarnio, negándose a aceptar la derrota. La sangre brotó de su boca, una consecuencia inevitable de la herida grave. Detrás de él, el grupo asistía horrorizado al impacto. Sus piernas cedieron y se desplomó en el suelo. Mientras la visión se oscurecía, la confusión se apoderó de sus últimos instantes de conciencia. Los hombres alrededor observaban la escena en silencio, atónitos con la brutalidad de lo que acababa de suceder. El peso de la derrota flotaba sobre el grupo, que nada podía hacer a no ser testimoniar. Jae-hyun, por su parte, estaba estirado en el suelo, tembloroso y sudando frío. El choque del ataque repentino se mezclaba al dolor físico, dejándolo paralizado y vulnerable. La mujer se acercó a él con una calma aterrorizante.
Se inclinó sobre el cuerpo caído del joven, declarando fríamente su intención de removerlo de allí a la fuerza. Con una sonrisa gentil que no alcanzaba sus ojos fríos, completó su sentencia. La autoridad en su voz dejaba claro que ella estaba en el control absoluto de la situación y del destino de él. El protagonista mal conseguía respirar. Cada inspiración era una lucha agonizante mientras encaraba a su verdugo, intentando procesar la rapidez con que había sido dominado. De repente, la expresión de ella cambió, revelando un desprecio profundo y sombrío. Se burló de él cruelmente, afirmando que había regresado a su insignificancia anterior, como si él no valiera nada. La frustración consumió a Jae-hyun. Sus dedos se clavaron en la tierra en un gesto de pura impotencia, incapaz de formular una respuesta o reunir fuerzas para levantarse. Sin dudarlo, la mujer extendió la mano rápidamente en dirección al rostro de él. El joven abrió los ojos en pánico, percibiendo que no tendría tiempo de reaccionar al próximo movimiento. Con un golpe fluido y letal, lo golpeó nuevamente. Mientras el cuerpo de él caía hacia atrás, derrotado, ella agradeció a los presentes con un tono de voz perturbadoramente educado y sarcástico. Jae-hyun escupió una gran cantidad de sangre, sus fuerzas desvaneciéndose completamente. Se desplomó hacia el lado, cayendo directamente en los brazos de uno de los hombres que asistían a la masacre. SMLL. El hombre de armadura sostuvo el cuerpo inerte del muchacho. Observó el estado crítico del herido, que parecía estar en sus últimos momentos de conciencia. La sangre seguía brotando de los labios del protagonista. El daño interno era severo, y su respiración se volvía cada vez más débil e irregular. La visión de Jae-hyun comenzó a oscurecerse. El dolor agudo dio paso a un entumecimiento frío, y percibió que su vida pendía de un hilo ante aquella violencia aplastante. Satisfecha con el resultado, la mujer permaneció de pie, observando su obra desde arriba. No había remordimiento en su mirada, solo la frialdad de quien había cumplido una tarea trivial. Sin embargo, el horror final no vino de ella. El hombre que sostenía el cuerpo del protagonista esbozó una sonrisa amplia y maliciosa, revelando un placer sádico ante la tragedia del joven. Los ojos del joven se abrieron abruptamente, dilatados por el shock de una muerte reciente. Se levantó de repente, los pulmones buscando aire desesperadamente, como si acabara de emerger de un ahogamiento profundo. La confusión se apoderó de él mientras se llevaba las manos al rostro, intentando distinguir si el horror que experimentó era real o solo una pesadilla. Los recuerdos, sin embargo, eran vívidos. Recordó sus batallas pasadas y la habilidad que demostraba contra los monstruos. También recordó el momento en que fue abordado por aquel hombre, que parecía impresionado con su desempeño. Con una sonrisa encantadora y llena de confianza, el guerrero extendió la mano en una invitación franca. Aquel gesto de camaradería sellaba el reconocimiento de sus habilidades, ofreciendo una alianza inmediata y cálida. La confirmación de aquella realidad vino acompañada por un gesto tenso y decisivo. No quedaban más dudas de que aquel era, de hecho, el escenario que enfrentaban. Un paso pesado aterriza con violencia, destrozando la tranquilidad del callejón. El impacto repentino lanza a los transeúntes hacia atrás, transformando la noche en un escenario de puro caos y confusión. La urgencia digital interrumpe el momento cuando el nombre de Dong-su brilla en la pantalla, exigiendo atención. El dedo acciona el comando sin vacilación, permitiendo que la voz del otro lado penetre la realidad inmediata. La señal roja impone una pausa brusca, congelando el movimiento bajo un brillo de alerta. El flujo de la ciudad se interrumpe, dejando la tensión suspendida en el aire nocturno mientras el mundo aguarda. Un estruendo violento rompe el silencio, confirmando sus peores temores en una fracción de segundo. El choque lo paraliza, y las lágrimas escapan involuntariamente mientras el horror absoluto se apodera de su mente. Con un ruido mecánico cortante, la cabina se abre, liberándolo del confinamiento. Levanta el visor con una calma calculada, emergiendo del equipo listo para encarar la realidad que le aguarda. La realidad lo golpea con la urgencia de una alarma silenciosa. Algo en la escena frente a él destroza su compostura instantáneamente,
agudizando sus sentidos para lo imprevisto. En medio del bullicio indiferente de la multitud, despierta en la cápsula con el espíritu encendido. La confusión del ambiente es suprimida por una única e inquebrantable certeza. La hora de su venganza finalmente ha llegado. El fervor de su despertar es instantáneamente sustituido por un choque paralizante. Mientras el dispositivo se ajusta, el sudor frío denuncia la desconexión súbita entre sus memorias y la realidad que se impone ante sus ojos. Jae-yoon sintió la urgencia palpitar en sus venas, así que recobró la conciencia. No había tiempo para procesar el trauma reciente. El equipo de conexión fue dejado atrás mientras él se movía. Su mente trabajaba frenéticamente en busca de una solución inmediata. El joven salió disparado por el corredor, abriéndose paso entre la multitud. Necesitaba actuar rápido, ignorando la confusión de las personas alrededor. La ansiedad contorsionaba su expresión mientras corría. Apretó los dientes, enfocado solo en llegar al mostrador de atención. La recepcionista, distraída en su puesto, fue sorprendida por la llegada abrupta y ruidosa del cliente. Con un movimiento brusco y desesperado, Jae-yoon extendió su tarjeta. La urgencia en su gesto exigía atención inmediata. Intentó recuperar el aliento, apoyado sobre el mostrador. La atendente, tomada por sorpresa por la intensidad del muchacho, intentó atenderlo. El sudor resbalaba por su rostro, pero una sonrisa nerviosa y llena de expectativa apareció. Aguardaba la confirmación ansiosamente. Sin embargo, la expresión de la funcionaria al verificar la tarjeta cambió a una vergüenza visible. Algo estaba mal. El rostro de Jae-yoon se puso lívido instantáneamente. El silencio y la mirada de la mujer comunicaron todo lo que temía. El rechazo fue sutil, pero devastador. La realidad de su situación financiera era innegable en aquel momento. El joven golpeó la cabeza contra el mostrador en total frustración. La falta de fondos era un obstáculo infranqueable para sus planes actuales. Se jaló los cabellos, incrédulo con su pobreza e impotencia. La desesperación comenzó a apoderarse de sus pensamientos. Fue entonces que su respiración se detuvo y sus ojos se fijaron en algo. Una nueva posibilidad surgió en medio del caos. Él encaró el anuncio holográfico de la famosa jugadora Sirre. El mensaje sobre no dudar en la batalla resonó profundamente en él, ofreciendo un nuevo camino. El joven se detuvo frente al inmenso cartel promocional de Warlord. La imagen del dragón y la promesa de aventura parecían burlarse de su actual realidad fracasada. Los recuerdos de la traición invadieron su mente. Podía ver claramente el rostro de escarnio de aquella mujer, recordándole que, fuera del juego, él no era más que basura desechable. Incapaz de soportar la humillación de aquellos recuerdos, Jae-yoon dio la espalda bruscamente. Se alejó del centro de juegos, impulsado por una mezcla de vergüenza y frustración. El tiempo pasó hasta que el atardecer cubrió la ciudad. El protagonista regresó a su modesto edificio residencial, donde la dura realidad de su vida financiera le aguardaba. Un prestador de servicios se despidió fríamente en la puerta, dejando al muchacho solo en la cocina mal iluminada. Jae-yoon permaneció inmóvil, sintiendo el peso del aislamiento y la falta de recursos. IMLL bajó la mirada hacia el objeto que tenía en sus manos. El joven contempló la pequeña cartulina amarilla, ponderando si debía recurrir a aquella medida desesperada. La tarjeta ofrecía préstamos inmediatos enfocados en jugadores de Warlord. Las tasas de interés eran solo un detalle. Él sabía que estaba a punto de negociar con el inframundo para financiar su regreso. La mente de Jae-yoon viajó al momento en que se sentó frente al usurero. El hombre al otro lado de la mesa lo encaraba con una sonrisa predadora, consciente de la desesperación del cliente. El acreedor parecía casual mientras conversaban. Llevó la mano al interior del abrigo, preparándose para presentar las condiciones reales de aquel acuerdo financiero. De repente, un cuchillo fue clavado con violencia sobre la mesa. El gesto brutal sirvió como una advertencia clara de que aquel contrato involucraba riesgos físicos, no solo monetarios. El usurero se inclinó hacia adelante con una mirada maniática. Dejó explícito que la vida del muchacho sería el pago en caso de que el dinero no fuera devuelto conforme a lo acordado. Jae-yoon tragó saliva,
sintiendo el sudor frío escurrir por el cuello. El miedo paralizante se apoderó de él al percibir que había puesto su propia existencia en juego. De vuelta al presente, el recuerdo de aquella amenaza hizo hervir la sangre. Con rabia, aplastó la tarjeta amarilla en su puño, transformando el miedo en determinación. No había otra opción más que vencer. El protagonista entró en la cápsula de inmersión e inició el proceso de conexión, regresando al mundo virtual que definía su destino. Mientras el sistema cargaba, los rostros de sus traidores y enemigos surgieron en su mente. El deseo de venganza contra aquellos que se rieron de él sería su mayor combustible en esta nueva oportunidad. Jae-hyun activó el casco de inmersión. Su expresión era de pura determinación mientras el sistema iniciaba la conexión neural. La interfaz confirmó su identidad instantáneamente. El mundo virtual de Warlord se materializó a su alrededor, trayéndolo de vuelta al juego como Hirkan. El avatar de cabellos blancos afirmó su postura. Él sabía que los desafíos por delante exigirían enfoque total y ninguna vacilación. Hirkan recordó las clases de soporte disponibles. La imagen de una figura femenina adornada con joyas mágicas vino a su mente. Ella concentraba energía dorada en la palma de la mano. Era el poder clásico destinado a auxiliar y proteger aliados. El joven reflexionó sobre la dificultad creciente del juego. Él sabía que avanzar solo se tornaría una tarea ardua sin un grupo para dar soporte. La clase de clérigo surgió como una opción teórica. No obstante, la idea de usar sus poderes solo para curar y fortalecer a los otros fue inmediatamente rechazada. La simple perspectiva de depender de tal dinámica lo desagradaba profundamente. Hirkan miró aquella posibilidad imaginaria con total desdén. La imagen de la curandera rezando parecía pacífica y devota. Con todo, aquella pasividad no coincidía con la agresividad necesaria para sus objetivos. Él sintió como si aquellas luces doradas fueran ataduras. Escoger aquel camino sería limitar su propio potencial y libertad de acción. Decidido, Hirkan entró en el gran santuario de la magia. Una voz antigua y solemne resonó por el salón, dando la bienvenida al buscador de conocimiento. El ambiente estaba repleto de poder arcano. Delante de libros flotantes y estructuras místicas, él encontró la entidad que buscaba. El NPC de la clase de los magos observó al recién llegado con curiosidad. El anciano aguardaba pacientemente la decisión del aventurero. El maestro solicitó que él escogiera su especialización mágica. Hirkan, sin embargo, ya tenía una respuesta lista y no vaciló. Una energía sombría y violenta explotó a su alrededor. Con una sonrisa maliciosa, el jugador rehusó el camino tradicional, optando por un poder mucho más oscuro. Hirkan observó la criatura que acababa de invocar. El esqueleto estaba lejos de ser imponente, desmoronándose patéticamente con la propia cabeza rodando por el suelo. Un silencio embarazoso llenó la sala repleta de libros. El joven encaró el resultado de su magia, decepcionado con la fragilidad de aquel ciervo. Sin embargo, él sabía que necesitaba probar sus capacidades en el campo. El suelo comenzó a brillar, abriendo un portal de teletransporte. Sin vacilar, Hirkan dio un paso al frente, permitiendo que la energía mágica envolviera su pierna y lo transportase de allí. Él surgió dentro de la mazmorra de entrenamiento para principiantes. El ambiente cambió drásticamente, preparando el escenario para la prueba real de sus habilidades. La invocación continuaba comportándose de manera extraña, intentando torpemente colocar la cabeza en su lugar. Hirkan notó que aquello era muy diferente de los esqueletos que había visto en su vida pasada. El joven percibió que había algo fundamental que él estaba ignorando. Él necesitaba entender la mecánica exacta de aquella clase antes de proseguir. Al consultar la descripción de la habilidad, la respuesta quedó clara. El fragmento de esqueleto exigía una infusión activa de magia para que el ciervo pudiese ser comandado adecuadamente. Hirkan analizó la información, trazando una nueva estrategia. La proficiencia aún era baja, pero ahora él sabía cómo contornar la limitación inicial. El tiempo para la planificación acabó cuando lobos surgieron de las sombras. Las bestias gruñeron, listas para atacar al intruso en su territorio. En vez de retroceder, Hirkan sonrió con confianza. Aquellos enemigos rápidos eran exactamente lo que él necesitaba para probar el desempeño de su magia.
Él concentró maná en su mano y la arrojó. El proyectil de energía azul cortó el aire en dirección al lugar del enfrentamiento. La magia explotó con intensidad al alcanzar el suelo, liberando una onda de poder que comenzó a materializarse. Esta vez, la invocación respondió correctamente. El esqueleto se irguió envuelto en llamas azules, asumiendo una postura de combate firme y amenazadora. La criatura, ahora totalmente formada y energizada, soltó un rugido silencioso, lista para destruir a los enemigos bajo el comando de su maestro. XML. Los lobos gruñeron, listos para el ataque. La manada estaba sedienta de sangre, y no le daría tregua al intruso que osó entrar en su territorio. Hirkan, sin embargo, mantuvo la compostura. Con una sonrisa fría y autoritaria, el nigromante emitió su primera orden letal para el ciervo recién creado. El esqueleto obedeció sin dudar. Respondiendo inmediatamente al comando de su amo, la criatura de huesos avanzó sin temor contra la manada. El joven observó la escena con satisfacción. La lealtad absoluta de su invocación parecía prometer una victoria fácil y controlada. El enfrentamiento fue inevitable. El muerto viviente se lanzó contra las bestias salvajes, iniciando el combate con un ímpetu agresivo. Sin embargo, la realidad fue cruel. En una fracción de segundo, el guerrero de huesos fue completamente destrozado, reducido a una pila de escombros inútiles. La sonrisa desapareció instantáneamente del rostro de Hirkan. Quedó atónito, incapaz de procesar la fragilidad ridícula de su invocación. La derrota fue patética. La calavera caída en el suelo parecía lamentar su propia debilidad ante la fuerza bruta de los monstruos. El pánico se apoderó del muchacho. La situación había cambiado drásticamente, de un triunfo garantizado a un desastre inminente y mortal. Necesitaba actuar rápido antes de ser devorado. Hirkan extendió la mano frenéticamente, canalizando magia en un acto de desesperación para revertir el error. El esfuerzo surtió efecto inmediato. El nigromante se llevó la mano a la frente y suspiró, sintiendo el alivio recorrer su cuerpo al evitar lo peor. La magia reavivó la vida en los restos mortales. Una energía azulada brilló intensamente en la órbita vacía, señalando que la criatura estaba activa nuevamente. Pero la escena que siguió fue humillante. Los lobos ignoraron al humano, prefiriendo tratar los huesos del ciervo derrotado como meros juguetes para masticar. Hirkan forzó una sonrisa nerviosa, sudando frío. Se dio cuenta de que su arma secreta tenía una utilidad bien diferente y menos heroica de lo que imaginaba. El esqueleto se recompuso solo para realizar una performance bizarra. Su danza frenética sirvió como una distracción absurda, confundiendo completamente a las fieras. Hirkan sonrió con amargura, sintiendo las lágrimas de frustración escurrir. La ironía de su situación era cruel, como si hasta incluso la propia conciencia se burlase de sus elecciones recientes. El estrés físico pronto se manifestó en su cuerpo. Sus manos temblaban incontrolablemente, denunciando el pavor y la ansiedad que él intentaba reprimir. La verdadera amenaza, sin embargo, no eran los monstruos, sino la bancarrota. Hirkan se derrumbó al visualizar el aviso de que los pagos de su préstamo comenzarían el mes siguiente. Ante aquel escenario desolador, pensamientos mórbidos surgieron. Consideró, con un humor negro, si sufrir un accidente grave nuevamente no sería una solución más fácil para sus problemas. El joven cubrió el rostro, exhausto. La presión financiera mezclada al peligro mortal de la mazmorra estaba drenando rápidamente su sanidad y paciencia. Para empeorar, el esqueleto invocado se mostraba completamente inútil. Hirkan observó con desdén mientras la criatura solo cortaba el aire aleatoriamente, sin ofrecer cualquier ayuda real en el combate. La frustración transbordó y él comenzó a vociferar. Hirkan reclamó abiertamente de la incompetencia de su único aliado en aquella batalla, cuestionando la utilidad de la invocación. No obstante, sus lamentos fueron súbitamente interrumpidos. Sus ojos se abrieron al percibir un movimiento brusco y peligroso viniendo en su dirección. Un lobo atacó, obligando a Hirkan a realizar una esquiva desesperada. La realidad del combate lo forzó a parar de reclamar y reaccionar instantáneamente para no ser devorado. Decidido a cambiar la dinámica de la lucha, el nigromante tomó una actitud.
Él se posicionó estratégicamente detrás de su ciervo esquelético, preparando una intervención directa. La invocación pareció sorprendida con la súbita aproximación de su amo, girando la cabeza sin entender lo que estaba a punto de suceder. Hirkan no dudó en usar la fuerza bruta para corregir al ciervo. Él golpeó la espalda del esqueleto, afirmando irónicamente que la criatura debería estar agradecida por tal liderazgo agresivo. El muerto viviente, limitado por su falta de inteligencia, solo expresó confusión ante la actitud hostil de su creador. Sin paciencia para explicaciones tácticas, Hirkan asestó un puñetazo cargado de energía directamente contra su propio ciervo para impulsarlo. El impacto hizo que el esqueleto se estremeciera violentamente. Hirkan estaba dispuesto a forzar a su invocación a ser útil en la batalla, aunque fuera a base de golpes. El joven asestó un golpe directo en el cráneo de su propia invocación, frustrado con la inercia de la criatura durante el combate. El impacto arrojó al esqueleto contra el suelo con violencia, levantando polvo y demostrando la fuerza de la reprimenda física. Jae-hyun gritó órdenes severas, exigiendo que el ciervo muerto viviente dejase de actuar estúpidamente y preparase un ataque secuencial inmediato. La criatura se reincorporó bajo la lluvia, sujetando firmemente su garrote de madera, lista para intentar obedecer al comando del amo. Los lobos, percibiendo la movimentación, no dudaron y avanzaron ferozmente en dupla contra los huesos expuestos. Una de las bestias consiguió abocar el hombro del esqueleto, intentando desestabilizarlo con sus presas afiladas. Sin embargo, esta vez la invocación reaccionó rápido, asestando un corte veloz de energía que atravesó al predador. El movimiento ofensivo fue preciso y letal, demostrando que la lección agresiva de Jae-hyun había surtido el efecto deseado. Con los enemigos derrotados y caídos a sus pies, el esqueleto aguardó en posición, mientras el protagonista observaba el resultado del combate. La invocación se giró hacia su creador, emanando una aura cómica de orgullo y expectativa, como si aguardase un elogio por el desempeño. ML Jae-hyun reconoció el esfuerzo con una aprobación contenida, mientras luces doradas envolvían a ambos, señalando el aumento de la proficiencia de la habilidad. Una sonrisa de satisfacción surgió en el rostro del joven al confirmar, a través de las notificaciones del sistema, que su nivel de jugador también había subido. Más tarde, el escenario cambió a la seguridad de la bulliciosa plaza central del castillo Figus, la villa destinada a los principiantes. Caminando encapuchado entre la multitud, Jae-hyun reflexionó que, a pesar de las dificultades iniciales, había valido la pena invertir tiempo en el entrenamiento de aquel esqueleto. Sus pensamientos ya estaban en el futuro, calculando que, con algunos días más de dedicación continua, alcanzaría rápidamente el 10º nivel. Jae-hyun se detuvo súbitamente. Algo o alguien había interrumpido su camino, llamando su atención. Un grupo hostil lo rodeó. El líder, un hombre corpulento, sujetó el hombro del joven con firmeza, intentando intimidarlo mientras sus compinches reían al fondo. En vez de demostrar miedo, Jae-hyun solo suspiró. Aquella tentativa de intimidación le parecía tediosa y una completa pérdida de tiempo. La indiferencia del joven enfureció al agresor. Sintiéndose irrespetado por el suspiro, el hombre preparó un puñetazo violento para castigar aquella insolencia. No obstante, el golpe fue interrumpido en el aire. Un extraño vistiendo una camisa florida surgió repentinamente y bloqueó el ataque con una mano. El recién llegado exhibía una sonrisa relajada y confiada, pareciendo nada preocupado con la fuerza del matón. El agresor quedó atónito, intentando entender quién osaría interferir. Mientras tanto, el hombre de camisa florida mantenía el agarre firme, impidiendo el puñetazo. Jae-hyun observó la escena con desconfianza. Él no esperaba ser salvado y comenzó a analizar al intruso con cautela. La tensión aumentó, pero el extraño no cedió. Él continuaba sujetando la muñeca del agresor, colocándose físicamente entre Jae-hyun y la pandilla. Incluso ante la amenaza inminente, el hombre misterioso mantuvo su expresión alegre, demostrando una calma que rayaba en la arrogancia. El líder de la pandilla intentó procesar la situación, cuestionando la audacia de aquel sujeto al entrometerse en sus asuntos.
Fue entonces que Jaehyun se dio cuenta. Al observar mejor el perfil del hombre que lo defendía, una súbita realización lo golpeó. El extraño levantó las gafas de sol hacia la frente, revelando completamente su rostro e ignorando las amenazas alrededor. Su postura era despreocupada, pero emanaba una presencia marcante que sugería que él no era un individuo común en aquel mundo. Jaehyun quedó paralizado, incrédulo. Él reconoció la identidad de aquel hombre excéntrico inmediatamente. El recién llegado mantuvo una postura relajada, rascándose la nuca con indiferencia ante el agresor. Jaehyun observó en silencio, mientras el líder de la pandilla encaraba al entrometido, visiblemente irritado con la interrupción. La calma del extraño fue el detonante para la furia del líder. Él chasqueó los dedos con fuerza, temblando de rabia y listo para iniciar una masacre allí mismo. Sin embargo, el hombre de camisa florida parecía estar en un paseo de vacaciones. Él solo sonrió y estiró el cuello, ignorando completamente la hostilidad dirigida a él. De repente, el aire se volvió pesado. Un aura roja y violenta explotó del cuerpo del guerrero, liberando una presión aplastante que hizo vibrar el ambiente. El líder de la pandilla se congeló. Sus ojos se abrieron al percibir que la fuerza delante de él estaba en una escala completamente diferente de la suya. La onda de choque fue tan intensa que Jaehyun necesitó cubrir el rostro para protegerse. El joven reconoció inmediatamente la firma de un poder avasallador. Una sonrisa ancha y salvaje rasgó el rostro del guerrero. No era una sonrisa de gentileza, sino de pura anticipación por la violencia. Sus ojos brillaron con una luz siniestra, revelando su verdadera naturaleza. Aquel hombre exhalaba una sed de sangre que intimidaría hasta los monstruos más feroces. El sudor frío resbaló por el rostro del líder de la pandilla. Sus subordinados, percibiendo el peligro mortal, intentaron alertarlo desesperadamente sobre quién estaba frente a ellos. La reputación de aquel guerrero lo precedía como la de un demonio. Él era una leyenda viva de una de las 30 mayores guildas, conocido no por su diplomacia, sino por su amor incondicional por la batalla. La comprensión alcanzó al agresor con la fuerza de un golpe físico. Él gritó en shock, percibiendo tarde de más el error fatal que había cometido al provocarlo. En un abrir y cerrar de ojos, el guerrero de élite ya estaba detrás de él. Con un susurro amigable, pero cargado de amenaza, él dejó claro que la broma había acabado. El matón palideció completamente. El miedo drenó toda su voluntad de luchar, dejando solo el instinto de supervivencia al mando. El orgullo fue olvidado instantáneamente. El líder y su banda huyeron en pánico, gritando pedidos de disculpas mientras corrían lejos de aquella presencia aterrorizante. Con la confusión resuelta, el hombre de camisa florida volvió a sonreír como si nada hubiese pasado. La multitud alrededor murmuraba, impresionada con la facilidad con que él dispersó la amenaza. El hombre de camisa florida dio palmadas amigables en el hombro de Jaehyun, actuando como si nada grave hubiese sucedido. Él intentó aliviar la tensión restante con una actitud relajada y jovial. Jaehyun, sin embargo, permaneció alerta y confuso. Él se giró para encarar a su salvador, intentando entender las verdaderas intenciones detrás de aquella intervención repentina y del cambio brusco de comportamiento. Con la situación resuelta, el hombre se despidió con un saludo casual y siguió su camino. La multitud alrededor comenzó a dispersarse y la vida en la ciudad retomó su curso normal. El extraño suspiró, limpiando el sudor de la frente con una sonrisa aliviada. Parecía que mantener aquella fachada intimidante o contener su poder había exigido más esfuerzo del que él había dejado traslucir inicialmente. Jaehyun se alejó en silencio, caminando solo por las calles movimentadas. Su postura externa era calma, pero su mente estaba agitada, procesando el encuentro que acababa de vivenciar. Híceme lejos de miradas ajenas, la reacción física finalmente lo alcanzó. Su mano comenzó a temblar involuntariamente, traicionando el impacto visceral que la presencia abrumadora de aquel hombre tuvo sobre sus instintos. Cerró el puño con fuerza, luchando por controlar el temblor. La sensación de impotencia ante una fuerza superior era algo que su cuerpo se rehusaba a ignorar, transformando el miedo en determinación.
La frustración se apoderó de su rostro mientras rechinaba los dientes. Se dio cuenta de que había sido completamente intimidado por el aura del otro, una realidad amarga que hirió su orgullo de guerrero. Más tarde, el escenario cambió al interior de una caverna oscura y húmeda. El silencio opresivo era interrumpido solo por el crepitar de una antorcha solitaria fijada en la pared de piedra. Jae-hyun estaba sentado solo en la oscuridad de la mazmorra. Buscó el aislamiento de aquel ambiente hostil para concentrarse en su objetivo y procesar la humillación que sintió. La imagen del hombre de camisa florida y sus ojos rojos brillantes aún ardía en su memoria. Aquella demostración de poder absoluto sirvió como combustible. Decidió que necesitaba volverse mucho más fuerte. De repente, el entrenamiento fue interrumpido cuando una bestia gigantesca surgió de las sombras. El monstruo rugió y saltó con violencia, listo para devorar al intruso en su territorio. El joven, sin embargo, ni siquiera se movió o miró la amenaza. Permaneció sentado, impasible, mientras una fuerza brutal interceptaba el ataque mortal de la criatura a su lado. Un guerrero esqueleto descendió con violencia sobre el monstruo. El impacto fue devastador, aplastando a la bestia contra el suelo de la caverna en una explosión de energía azul y huesos. El sistema confirmó la victoria instantánea sobre el tigre de carbón. El esqueleto se alzó triunfante, con sus ojos brillando intensamente, señalando que el nivel de poder de su maestro había subido un escalón más. El esqueleto aguardaba elogios por su desempeño, pero Jae-hyun solo suspiró. El joven parecía desapontado con el resultado de aquella invocación. Al percibir el desdén de su maestro, la criatura se abatió inmediatamente. Jae-hyun observó el comportamiento patético del ciervo con una mirada inexpresiva. Ignorando el drama de la calavera, se giró con una sonrisa renovada. Era hora de verificar los frutos de su entrenamiento. El dispositivo en su muñeca se activó, proyectando la interfaz del sistema. La información comenzó a fluir delante de él. Jae-hyun verificó los datos con satisfacción. El progreso estaba ocurriendo exactamente como él había planeado. Su expresión se tornó seria al enfocarse en los detalles técnicos. Analizó cuidadosamente las estadísticas presentadas. Una sonrisa de triunfo surgió en su rostro. La confirmación de su crecimiento era innegable. De repente, un aura de poder lo envolvió completamente. Jae-hyun sintió su fuerza aumentar significativamente mientras el sistema procesaba su evolución. Examinó su propia mano, sintiendo la nueva energía pulsar en sus venas. El aumento de poder era palpable y gratificante. El esqueleto, testimoniando la súbita explosión de fuerza, quedó paralizado. La criatura parecía aterrorizada por la presión abrumadora emanada por su maestro. Intimidado, el ciervo se encogió en el rincón de la caverna, lloriqueando. Jae-hyun se acercó a la figura amedrentada sin demostrar piedad. El joven le dio un coscorrón a la calavera para traerla de vuelta a la realidad. El castigo físico sirvió para interrumpir aquel comportamiento vergonzoso. Jae-hyun comenzó a explicar la situación, dejando clara la diferencia entre sus poderes. Necesitaba que el ciervo entendiera la jerarquía y dejara de lamentarse. La criatura escuchó atentamente, con la mirada fija en el maestro. La lección parecía estar siendo absorbida, aunque a través del miedo y la sumisión. Contuvo, la irritación de Jae-hyun pronto retornó ante la actitud del ciervo. Se dio cuenta de que estaba perdiendo tiempo discutiendo, y decidió cambiar el foco de la conversación. Jae-hyun exhibió una sonrisa confiada, seguro de que su abordaje traería los resultados esperados. La ciudad estaba tranquila aquella mañana, con la vida cotidiana siguiendo su curso normal entre las construcciones de madera. Sin embargo, el foco del joven estaba enteramente en el ítem valioso que sostenía con firmeza. Momentos antes, la situación en el local había sido caótica, con cuerpos siendo arrojados mientras él caminaba calmadamente por el establecimiento. Ahora, en un ambiente más controlado, Jae-hyun negociaba directamente con el comerciante local, esparciendo sus triunfos sobre la mesa. El viejo hombre cruzó los brazos, evaluando la mercancía presentada con una mirada crítica y experimentada. Las cartas brillaban sobre la madera, cada una representando un botín valioso de sus recientes aventuras. El protagonista observó al mercader en silencio, aguardando pacientemente el veredicto sobre el valor de los ítems. Con un gesto rápido,
Él sacó otra carta, demostrando la calidad superior de lo que había colectado. Eran recuerdos vívidos de la caverna en la montaña, donde él había enfrentado y superado las bestias salvajes. El comerciante finalmente admitió el valor de la oferta. Simultáneamente, una ventana del sistema surgió delante de Jae-hyun, indicando progreso. Una notificación brilló intensamente en púrpura, concediéndole un nuevo título de prestigio por su desempeño. La conquista no era apenas nominal. Ella traía beneficios tangibles, aumentando su maná e inteligencia por sus hechos como mago y alquimista aficionado. Él podía sentir el poder fluyendo a través de su avatar, con los atributos siendo amplificados porcentualmente por el sistema. Con una sonrisa predadora, Jae-hyun verificó su dispositivo de pulso, satisfecho con el crecimiento repentino de su fuerza. SML Jae-hyun verificó su dispositivo de pulso. Era el momento de organizar sus recursos antes de proseguir. Una sonrisa confiada surgió en su rostro. Estaba ansioso por equipar los nuevos objetos que había conseguido. El escenario alrededor de las ruinas parecía tranquilo, el lugar ideal para prepararse sin interrupciones. No obstante, su expresión se congeló instantáneamente. El choque se apoderó de su semblante al ver el resultado. El nuevo equipo era un traje ridículo de bufón. La dignidad del guerrero desapareció bajo los colores vibrantes y las orejas de conejo. Él permaneció estático en el bosque, sintiendo el peso de la humillación. Hasta la fauna local parecía burlarse de su apariencia absurda. El joven se llevó las manos a la cabeza, desesperado. Aquello era una pesadilla estética de la que no conseguía despertar. El recuerdo amargo vino a la mente. Había intentado comprar una armadura de cuero decente, pero la falta de dinero lo forzó a quedarse con la opción barata. Sin embargo, rápidamente recuperó la postura. No había tiempo para la vanidad. Necesitaba trabajar con lo que tenía. Con determinación renovada, Jae-hyun corrió en dirección a la luz, decidiendo que sus atributos importaban más que su dignidad visual. Mientras tanto, en una parte más densa y sombría del bosque, la atmósfera cambió drásticamente. Una mano ensangrentada golpeó contra el suelo, buscando desesperadamente apoyo. Un hombre gravemente herido se arrastraba por la vegetación, implorando socorro con sus últimas fuerzas. Pero su fuga fue brutalmente interrumpida. Algo lo jaló violentamente de vuelta a la oscuridad de los arbustos. Sus perseguidores surgieron de las sombras, riendo con crueldad. El grupo de asesinos se divertía con el sufrimiento de su presa. El cielo virtual brillaba, limpio e invitador, ocultando los peligros que acechaban bajo la luz del día. Molty, un guerrero blindado, anunció el inicio de su gran aventura a los cuatro vientos, rebosando energía y optimismo. Él posó con confianza, seguro de que su fuerza y preparación lo llevarían a la gloria en aquel mundo. Sin embargo, la tranquilidad fue quebrada por gritos desesperados. Alguien imploraba socorro para un amigo gravemente herido en el bosque. Movido por su sentido de justicia, Molty corrió inmediatamente en dirección a la fuente de los ruegos, preguntando qué había sucedido. Al llegar, encontró una escena crítica. El hombre en el suelo tosía sangre y su compañero lamentaba la falta de pociones de curación. Molty verificó su reloj e inventario apresuradamente, calculando cómo podría intervenir para salvar aquella vida. El supuesto amigo lloraba copiosamente, creando una distracción emocional perfecta para bajar la guardia del guerrero. Fue una trampa. Antes de que Molty pudiera actuar, un golpe brutal y traicionero lo alcanzó por la espalda con violencia aplastante. El guerrero se desplomó en el suelo, su cuerpo convulsionando mientras la sangre manchaba la tierra. La fachada de víctimas desapareció instantáneamente. Los asesinos sonrieron fríamente, ansiosos por saquear los objetos del benefactor ingenuo. Molty murió sin siquiera entender la traición, con la mirada fija y vidriada en el vacío. El líder de la banda, ahora con una sonrisa perversa, celebró el éxito de aquella ejecución cobarde y lucrativa. El sistema declaró el óbito del jugador, y su avatar comenzó a fragmentarse en datos digitales delante de los saqueadores. Mientras su mano desaparecía en partículas de luz, restó solo la lección cruel de que la bondad podía ser una debilidad fatal en aquel lugar. El dispositivo del jugador abatido cayó al suelo,
manchado por la sangre del combate reciente. Era el botín dejado atrás tras una muerte violenta. Los asesinos se burlaron del cuerpo caído, riendo con desprecio de la supuesta cobardía de la víctima, mientras observaban el fin de su existencia digital. La mujer recogió los objetos con una sonrisa maníaca, deleitándose con el saque obtenido y reafirmando la crueldad de la familia Ralph. Mientras tanto, en otra parte del bosque, el guerrero esqueleto de Jae-hyun se colocó en posición de combate, listo para enfrentar a las bestias locales que lo rodeaban. Las criaturas salvajes avanzaron ferozmente, pero la invocación mantuvo su postura defensiva, aguardando el momento cierto para el contraataque. Con un simple chasquido de dedos, Jae-hyun envió el comando de ataque, controlando la batalla con confianza absoluta. Obedeciendo al maestro, el muerto vivo avanzó inmediatamente, emanando un aura de energía mientras arremetía contra los monstruos. La hoja de la invocación cortó el aire y la carne, abatiendo al enemigo con un golpe preciso y letal, diezmando la manada. Las notificaciones del sistema surgieron en secuencia, confirmando la muerte de los lobos del árbol antiguo y la preciosa experiencia adquirida con la cacería. El protagonista observó satisfecho mientras su creación finalizaba el trabajo sucio, limpiando el área con eficiencia brutal. Si-se-me Jae-hyun no contuvo la emoción al ver el progreso rápido y las ganancias de la batalla, cruzando los brazos con una sonrisa de pura satisfacción. Sin embargo, la invocación pareció mirar a su amo con una piedad inesperada y burlona, lo que irritó profundamente al jugador. Ignorando la insolencia silenciosa del sirviente, Jae-hyun ordenó que el trabajo estaba hecho y retomó la marcha por el bosque, esperando ser seguido. De repente, el esqueleto percibió una amenaza inminente que venía de la maleza, pero no hubo tiempo suficiente para reaccionar al ataque furtivo. Un proyectil golpeó el cráneo de la invocación con violencia, interrumpiendo la caminata tranquila con una emboscada sorpresa. Jae-hyun reaccionó con sorpresa inmediata. El ataque repentino contra su invocación lo tomó desprevenido. El esqueleto guerrero entró en pánico, aturdido por el impacto. Frente a ellos, una sombra se proyectó, anunciando la llegada de los intrusos. 3 hombres emergieron del follaje. Eran los mismos asesinos de antes, pero ahora exhibían expresiones de falsa preocupación y sorpresa. El líder del grupo se apresuró a pedir disculpas. Intentaba parecer inofensivo, actuando como si el ataque hubiera sido un mero accidente. Discretamente, sin embargo, el hombre revisaba su equipo. Evaluaba fríamente el nivel de la amenaza o el valor del botín. Su mano flotaba cerca del arma escondida. La postura relajada era solo un disfraz para la violencia que planeaban. Jae-hyun no se dejó engañar. Su mirada se volvió fría, reconociendo inmediatamente la naturaleza depredadora de aquellos hombres. Pero decidió jugar su juego. En un abrir y cerrar de ojos, el joven puso una sonrisa tonta en su rostro, fingiendo ser un novato torpe. Los asesinos mordieron el anzuelo. Comenzaron a dar consejos condescendientes sobre recuperación de maná, creyentes de que manipulaban a un aficionado. El líder reía y conversaba amigablemente. Para ellos, la situación parecía perfecta. Una presa confiada que caminaba hacia su propia muerte. De repente, el bosque intervino. Monstruos surgieron de la maleza, cercando al grupo e interrumpiendo la farsa. Fue la oportunidad que los traidores esperaban. Mientras fingían posicionarse para la defensa, sonrisas crueles surgieron en sus rostros a espaldas de Jae-hyun. La batalla comenzó. El guerrero del grupo avanzó, interceptando a una de las bestias con un golpe pesado. El mago preparó su hechizo, la energía crepitando en sus manos. El caos del combate era el escenario ideal para un accidente fatal. Un lobo avanzó ferozmente contra Jae-hyun. Rodeado de monstruos y asesinos, necesitaría actuar rápido. El ataque vino de arriba. Jae-hyun reaccionó con un grito de pánico simulado, levantando las manos defensivamente ante la bestia que caía sobre él. El trío de extraños se detuvo, confuso. La aparición repentina de los monstruos en el bosque no parecía ser parte de sus planes. Sin embargo, la amenaza fue neutralizada en instantes. Jae-hyun permaneció de pie al lado de la carcasa, comentando casualmente sobre el peligro mientras su esqueleto aguardaba.
Rápidamente se puso la máscara de un novato ingenuo y afortunado, sonriendo y haciendo una señal positiva para disminuir la tensión. Los hombres, sin embargo, vacilaron. La desconfianza transparecía en sus miradas mientras intentaban entender cómo aquel joven había sobrevivido tan fácilmente. El análisis fue interrumpido cuando el resto de la manada surgió de la maleza, lanzándose en un ataque coordinado contra el grupo. El hombre barbudo aprovechó el caos inmediato. Avanzó, fingiendo apuntar a los monstruos, pero posicionándose peligrosamente cerca de Jae-hyun. Era un golpe calculado. Bajo el pretexto de ayudar en el combate, descargó su masa con fuerza total en dirección a la cabeza del joven. La sonrisa en el rostro del asesino denunciaba su intención real. Aquel ataque brutal no era para salvar, sino para eliminar a un testigo incómodo. Pero su expresión cambió a puro shock. El impacto que estaba seguro que sentiría nunca sucedió. Jae-hyun había leído el movimiento perfectamente, esquivando el arma mortal con una precisión fría y calculada. El impulso excesivo del golpe traicionó al atacante, que no consiguió frenar su propia fuerza al golpear el vacío. El hombre se desplomó torpemente en el suelo, dejando a su compañero atónito con el fracaso espectacular de aquella emboscada disfrazada. Manteniendo su papel, Jae-hyun extendió la mano rápidamente, agarrando el brazo del hombre caído como si fuera a ayudarlo. A su lado, el esqueleto percibió la malicia en el aire, y sus llamas oculares ardieron con una intensidad repentina y letal. Jae-hyun y su invocación no perdieron tiempo. Avanzaron en sincronía, transformando la defensa en un ataque fulminante contra los agresores. Los asesinos, que esperaban una presa fácil, se congelaron. El pánico sustituyó a la arrogancia tan pronto como percibieron el error fatal que cometieron al subestimar al objetivo. El golpe conectó antes de que pudieran reaccionar. La hoja cortó el aire y golpeó al primer hombre con precisión quirúrgica, rompiendo su postura. La fuerza del impacto fue abrumadora. Los dos atacantes fueron arrojados lejos, incapaces de resistir la brutalidad repentina del contraataque. El protagonista mantuvo el ímpetu, moviéndose con la fluidez de un veterano. Su foco estaba enteramente en neutralizar las amenazas antes de que tocaran el suelo. Pescuaroesme, los cuerpos cayeron pesadamente sobre la tierra. La batalla se decidió en instantes, con el nigromante y su siervo dominando completamente el campo. Pasos firmes se acercaron a la nube de polvo. El sonido de las botas anunciaba que el juicio final estaba a punto de ser ejecutado. El asesino caído miró hacia arriba, acorralado entre las piernas de su verdugo. Percibió demasiado tarde la verdadera naturaleza de aquel que intentó cazar. El terror absoluto se apoderó de su expresión. Sangrando e impotente, encaró el fin inminente sin tener a dónde huir. Jae-hyun alzó su espada contra la luz del sol. No había vacilación en su postura, solo la frialdad de quien ya ha hecho esto muchas veces. La hoja descendió violentamente. Fue un movimiento rápido y decisivo, destinado a terminar el conflicto permanentemente. El joven puso toda su fuerza e intención en el golpe, garantizando que el enemigo no tuviera oportunidad de levantarse de nuevo. Con el trabajo hecho, Jae-hyun se agachó y sonrió al examinar el botín. Decidió que los objetos de los derrotados serían mucho más útiles en sus manos. Mientras tanto, el esqueleto guerrero se encargaba del resto. La invocación pisoteó al enemigo caído sin piedad, finalizando el servicio con brutalidad. El ciervo no muerto vibraba con una energía siniestra. Sus ojos brillaban, demostrando una lealtad feroz y una sed de violencia que reflejaba la de su amo. Jae-hyun extendió la mano, manipulando la energía mágica residual. Era el momento de recoger su invocación tras el fin del combate. El esqueleto, sin embargo, se rehusó a desaparecer discretamente. La criatura alzó su espada hacia el cielo, haciendo una pose triunfante para celebrar la victoria. El no muerto miró a su amo con expectativa, tarareando y esperando recibir algún elogio por su desempeño en la batalla. El joven mantuvo la compostura, cerrando los ojos brevemente. Decidió ignorar las excentricidades de su siervo para enfocarse en lo que realmente importaba. Jae-hyun retomó su marcha por el bosque, verificando las notificaciones del sistema. Gracias a aquella emboscada, su progreso había sido mucho más rápido de lo planeado.
Examinó los relojes de guerra que había tomado de los enemigos. Aquellos dispositivos eran la clave para acceder a los objetos del inventario de los jugadores derrotados. El sistema procesó el saqueo inmediatamente. Una espada se materializó del vacío digital, extraída directamente de las pertenencias de sus agresores. Pero la suerte estaba realmente de su lado. Libros de habilidades raras y una lluvia de monedas de oro cayeron sobre él, haciendo que el joven vibrara de pura codicia. Jae-hyun manipuló la energía azul de la interfaz con satisfacción. Decidió que usaría aquellos recursos inmediatamente para garantizar que nadie más pudiera tomarlos. Entre el botín, un objeto específico se materializó en sus manos. Era una máscara con un diseño distinto y misterioso. Una sonrisa astuta surgió en el rostro de Jae-hyun. Aquel objeto ofrecía posibilidades estratégicas que iban mucho más allá de simple protección física. Su mirada se volvió intensa y calculadora. Percibió que aquella máscara podría ser la herramienta perfecta para moldear su reputación. Recordó sus planes sobre creación de contenido. Con aquel disfraz, podría grabar vídeos de combate y convertirse en una leyenda viral sin revelar su identidad real. La perspectiva de fama y riqueza lo dejó visiblemente entusiasmado. Jae-hyun sujetó la máscara con cariño, imaginando el éxito que aquello le traería. El momento de euforia pasó, dando lugar a la determinación. Con la máscara en manos, se preparó para asumir su nueva persona. La energía mágica comenzó a crepitar alrededor del artefacto recién adquirido. El objeto parecía vibrar, reaccionando a la presencia de su nuevo dueño. Jae-hyun observó la máscara flotando levemente sobre su mano. Sabía que aquel objeto sería fundamental para sus planes de anonimato. El joven apretó los dientes, tomando una decisión firme. Había llegado el momento de ocultar su identidad y comenzar la verdadera cacería. Al equipar el objeto, sus ojos brillaron intensamente a través de las hendiduras. Hirkan inmediatamente ordenó que su siervo esqueleto lo acompañase a la siguiente etapa. La dupla se posicionó delante de un portal arremolinado. Sin miedo, el protagonista y su invocación se prepararon para atravesar la barrera mágica. Ya dentro de la mazmorra, el guerrero enmascarado caminaba con pasos firmes. El ambiente rocoso y oscuro sugería peligros ocultos por delante. Una sonrisa de anticipación surgió en su rostro bajo la máscara. Estaba ansioso por probar sus habilidades y acumular experiencia en aquel nuevo lugar. Con renovado vigor, Jae-hyun y el esqueleto salieron disparados por los túneles. La cacería había comenzado y no pretendían perder tiempo. Sin embargo, algunas horas después, el clima era otro. La invocación parecía exhausta y confusa, sin haber encontrado qué hacer durante todo ese tiempo. El propio Hirkan estaba paralizado por el shock. La realidad de aquella mazmorra no coincidía en nada con sus expectativas de batalla. Gritó su frustración al eco de las paredes de piedra. El lugar estaba completamente desierto, sin ningún enemigo para combatir. El joven se llevó la mano a la cabeza, exasperado. La ausencia total de monstruos parecía un error absurdo del sistema, un desperdicio de su tiempo. No obstante, su irritación fue súbitamente interrumpida. Sus ojos se entrecerraron al percibir una anomalía sutil en el ambiente. Un aura púrpura y siniestra comenzó a emanar del suelo rocoso. Jae-hyun y el esqueleto observaron con cautela, reconociendo que aquello no era normal. Súbitamente, una tormenta de energía oscura irrumpió violentamente. El vacío de la caverna fue llenado por una fuerza avasalladora que surgió ante ellos. SML Jae-hyun cayó sentado en el suelo, finalmente comprendiendo la gravedad de su situación. Aquella no era una entrada común. La energía arremolinándose confirmó sus sospechas. Había tropezado con una mazmorra instantánea, un fenómeno raro y peligroso. Estas fisuras bloqueaban el acceso normal y eran notoriamente más difíciles, pero ofrecían el doble de recompensas para quien sobreviviera. El sudor frío resbaló por el rostro del joven al recordar la única regla absoluta de aquel lugar: limpiar la mazmorra o morir intentándolo. Él se levantó decidiendo abandonar cualquier vacilación. Quejarse no cambiaría el hecho de que la salida estaba sellada. Su mirada se endureció. El miedo inicial fue rápidamente sustituido por el foco frío de un jugador experimentado. Envuelto por el aura mágica,
Jae-hyun se preparó para el combate, llamando a su invocación para que se acercara. Ajustó la máscara en su rostro, garantizando que Hirkan estuviera listo para lo que surgiera de aquella oscuridad. El ambiente alrededor se distorsionó y expandió, revelando una vasta arena en ruinas similar a un antiguo coliseo. El cambio drástico de escenario tomó al guerrero y a su siervo por sorpresa. Aquello era un escenario para gladiadores. Jae-hyun apretó los dientes, sintiendo la presión del aire cambiar. Algo grande se estaba aproximando. La bestia finalmente se reveló, erguiéndose como una torre de músculos y furia delante de la pequeña dupla. Era un hombre lobo corrompido de nivel desconocido. La sed de sangre en los ojos de la criatura paralizó el aire alrededor. El instinto de supervivencia gritó más alto, y Jae-hyun preparó su defensa milésimas de segundo antes del ataque. La garra de la fiera descendió con una fuerza devastadora, creando una onda de choque que barrió la arena y probó los reflejos del guerrero. El impacto fue brutal. Jae-hyun apretó los dientes, sintiendo el peso aplastante del ataque enemigo probar su resistencia al límite. Mientras el polvo se elevaba, el esqueleto percibió el movimiento rápido a su alrededor, alertándose súbitamente para el peligro inminente. El ciervo muerto vivo reaccionó por instinto, preparando su arma y gruñendo ante la amenaza que cortaba el aire. No obstante, en vez de miedo, una sonrisa confiada surgió en el rostro del protagonista. La situación mortal parecía apenas divertirlo. Desde lo alto de las ruinas, Jae-hyun rió alto, observando el campo de batalla con arrogancia. El esqueleto confuso apenas miró a su maestro allá arriba. El joven descendió de su punto de ventaja y con un tono casual se dirigió a su siervo para dar una nueva instrucción. Sus ojos brillaron con malicia mientras él hacía una amenaza clara. Si fallaba en el combate, el esqueleto se quedaría sin su recompensa. La batalla recomenzó con ferocidad. Mientras el hombre lobo avanzaba, Jae-hyun corrió para flanquear, dejando al esqueleto en la línea de frente. Comprendiendo la orden y la amenaza, el esqueleto afirmó su postura. Sus ojos brillaron, listo para interceptar al monstruo. El ciervo asestó un golpe amplio y torpe. Jae-hyun, confiando en sus reflejos, esquivó por poco la lámina aliada para ganar impulso. Aprovechando la distracción creada, él saltó alto, posicionándose contra la luz de la luna y planeando directamente sobre la bestia. El hombre lobo corrompido rugió furiosamente, erguiendo la cabeza para encarar la amenaza que se desplomaba del cielo. Aún en el aire, Jae-hyun concentró su maná. Una energía oscura comenzó a emanar de su mano, vibrando con poder intenso. Él activó la maldición del demonio. El aura púrpura envolvió su cuerpo y su espada, amplificando drásticamente su potencial destructivo. La lámina, ahora totalmente imbuida con magia negra, zumbó en el aire. El golpe estaba cargado y listo para ser asestado. La criatura percibió la amenaza inminente. Sus instintos agudos alertaron sobre el peligro viniendo de arriba, pero ya era tarde de más para una evasión completa. El monstruo intentó recuar, aullando mientras la energía opresora del ataque se aproximaba peligrosamente de su cuerpo vulnerable. Jae-hyun descendió con violencia, su lámina cargada de magia negra cortando el aire y alcanzando el blanco con precisión brutal. El impacto fue devastador, arrancando un aullido de dolor de la bestia mientras la sangre brotaba de la herida recién abierta. Al aterrizar y crear distancia, el guerrero evaluó el resultado. Para la primera vez utilizando aquella técnica, el daño causado había sido satisfactorio. No obstante, el dolor apenas sirvió como combustible. El aura de la fiera cambió, señalizando una transformación drástica en su comportamiento de combate. Tomado por una furia incontrolable, el hombre lobo ignoró las heridas y preparó una embestida letal y veloz contra su agresor. El sistema confirmó el cambio táctico. Aquel estado de rabia purificó al monstruo, anulando completamente los efectos negativos de la maldición que Jae-hyun acababa de aplicar. Ante el peligro renovado, Jae-hyun mantuvo la calma. En vez de asumir una postura defensiva con la lámina, él simplemente guardó su espada en la espalda. Una sonrisa confiada surgió en su rostro. Él no estaba desistiendo. Estaba apenas cambiando para la próxima fase de su plan.
ICML. El joven levantó la muñeca y activó su dispositivo, accediendo rápidamente a su inventario para seleccionar un recurso específico. Una onda de energía azul explotó a su alrededor, señalando la materialización inmediata del nuevo objeto. El poder mágico se concentró en el aire, girando furiosamente mientras el objeto solicitado tomaba forma. La luz se solidificó en una esfera de energía, lista para ser utilizada como una contramedida explosiva. Con un movimiento rápido, un proyectil oscuro fue arrojado hacia el enemigo, cortando el aire con velocidad mortal. Envuelto por una energía intensa, Jae-hyun avanzó con determinación. El joven guerrero aceptó el desafío, listo para ejecutar su plan y terminar el enfrentamiento de una vez por todas.